Hola amigos, en el capítulo anterior realizamos dos Panzer III, uno de ellos se iba para África y el otro se iba para el frente del este. Hoy vamos a colocarlos en sus respectivos dioramas, el de África en una trinchera esperando el ataque de los británicos y el de Rusia metido en un lago por mala suerte. Adelante con el vídeo. Yo lo que hago es utilizar cajas de slot o de maquetas de estas que ya vienen prefabricadas y utilizarlas para poder hacer mis dioramas y que queden protegidos del polvo y demás. Podéis hacerlo de la cajita o podéis hacer simplemente el diorama sin la caja transparente. Como veis, para realizar el diorama lo que utilizo son listones cortados en ángulo. Simplemente necesitáis tener una engletadora y una sierra, y el diorama en cuestión lo fabrico con Porexpan, Icopor, polietileno expandido, cada uno le llama como le llama, pero bueno, es el mismo material. En este caso es Porexpan de alta densidad, pero podéis utilizar el normal perfectamente, ya que luego lo que vamos a hacer es aplicarle Aguaplast por encima. Vamos a realizar, como siempre, una base con Aguaplast mezclado con pinturas acrílicas. En este caso son acrílicos normales y corrientes, de los que se usan para bellas artes, y en diferentes tonos. Uno lo vamos a hacer en tonos más ogros y el otro en tonos más oscuros. Luego le podemos añadir piedrecitas, arena, lo que queramos, serrín. Aquí ya tenemos medio pintado el diorama del carro que va en el frente del este. Como veis, el tratamiento del diorama es muy sencillo, es como si pintarais una maqueta, o sea, igual con contornos oscuros y luego aclarando. Para hacer el agua lo que vamos a hacer es romper un cristal. Evidentemente primero le ponemos tiras de papel adhesivo de cinta de papel para no cortarnos al romperlo, y luego lo aplicaremos encima del Aguaplast que pondremos como agua. Para dar la apariencia de agua utilizaremos el Aguaplast mezclado con alquil, que es un producto acrílico que tiene mucho brillo. En el de África lo pintaremos simplemente como si fuera una maqueta en tonos ocro, y además le haremos un pincel seco muy exagerado. Como veis, el Panzer III encaja perfectamente. Aquí ya tenemos realizada el agua que va en el frente del este. Los trozos de cristal los he pegado sobre el Aguaplast todavía fresco, y luego le he puesto un poco de Aqualux de titán, que es un barniz muy brillante, y un poquito de blanco por encima espolvoreado con el aerógrafo a forma de nieve que se está medio fundiendo. El aspecto, la verdad, es que queda bastante real y nos da una sensación de agua y de bloques de hielo rotos que me gustan mucho. Y aquí ya podemos ver el diorama completamente terminado, con un abeto de los que se utilizan para trenes, la nieve colocada y las dos figuras. En este caso son dos figuras de la marca Pegasus, y una de ellas le hemos cambiado la cabeza por la cabeza de un ruso, ya que los alemanes solían robarles bastante la ropa a los rusos. Ya en el 41 no tenían uniformes de invierno. Y en la parte de atrás del carro hemos realizado como una especie de vaca o portaequipajes con muchos bultos y lonas, etcétera, que también usaban como para llevar más material. Es una maqueta que tiene un punto dramático, ya que el carro está a punto de hundirse en un lago y los dos ocupantes están saliendo corriendo, y la composición, como veis, es en diagonal, precisamente para aumentar esta sensación de dinamismo. Lo cierto es que en poco espacio podemos conseguir una composición bastante bonita. En el diorama de África, como nos faltaba un elemento vertical, me he decidido colocarle un camioncito de Airfix, que es una monada. Es un Bedford de la RAF. En este caso lo hemos hecho como si estuviera capturado por los alemanes, y la única modificación que le hemos realizado es colocarle dos alambres a forma de soporte de la lona trasera y llenarlo de jerry cans y de bidones de gasolina. Este camioncito, que es, como os digo, es una auténtica delicia de montar y de pintar, nos ayuda a darle ese elemento vertical y a tener un punto de fuga en la maqueta. Lo demás son figuras de Heller y de Airfix pintadas. Los de Heller son mecánicos también de la Luftwaffe, pero bueno, en este caso nos sirven perfectamente para hacerlos como mecánicos que están reabasteciendo al Panzer III, y algunas figuras también de Rebel del Afrika Korps. Es un diorama con muchas figuras, con dos vehículos en muy poco espacio, con todo muy abigarrado, pero en realidad
respira bastante bien y el dinamismo que tiene también es bastante agradable a la vista. Estoy muy contento, la verdad, del resultado, y espero que a vosotros también os haya gustado a poder ver cómo lo he hecho. Nada más, simplemente que os animéis a hacer cosas a 1.72, una escala muy bonita, muy práctica para hacer pequeñas escenas y que nos permite pues hacer, como podéis ver, tratamientos de pintura tan complejos como los que haríamos con escalas más grandes. Espero veros pronto, ya sabéis, dadle a like y en mi próximo episodio habrá cosas más chulas.